smash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me dicen que no existen cavernas con petróleo. El petróleo se extrae de yacimientos de roca porosa donde está contenido el aceite. Pero bueno, básicamente la explicación de por qué aparenta regenerarse un yacimiento de petróleo básicamente es correcta. La idea que el petróleo se regenera es un completo disparate, no tiene ninguna evidencia científica que lo respalde. O sea, lo esencial de lo que quería decir era correcto, pero cómo funciona exactamente la extracción de petróleo es un poco más complicado de lo que yo dije. Muchas gracias por esta corrección. ¿Es demasiado pedir un personaje femenino bien escrito en el cine de hoy? Sí, es demasiado pedir. O sea, no es que los personajes masculinos bien escritos abunden tampoco, pero por lo menos no hay una razón ideológica para escribirlo mal a propósito. Busque en YouTube cualquier video de cómo escribir un personaje femenino, cómo escribir un personaje femenino fuerte o algo por el estilo, y las listas de consejos parecen un video de Terrible Writing Advice, salvo que sin sarcasmo, te lo están diciendo en serio esos consejos de escritura terribles. Y vea cualquier película, cualquier serie de TV, cualquier cómic, cualquier libro de hoy, están aplicando esas reglas, están aplicando los consejos de Terrible Writing Advice sobre cómo escribir un personaje femenino fuerte. O sea, sí es demasiado pedir. O sea, no le pida peras al olmo. ¿La cultura woke está por desaparecer? No. Esto es ilusión. Esto es confundir el deseo con la realidad. El mundo occidental hoy está totalmente dominado mentalmente por un racimo de conceptos e ideas marxistas que se han convertido en una especie de sentido común apócrifo, han dominado las mentes como un troyano, como un virus informático para el cerebro, y esto va a durar. Eventualmente va a caer porque nada que no esté basado en la realidad se puede sostener indefinidamente, pero no en breve, y yo no sé si voy a vivir para verlo. El mundo occidental hoy está totalmente controlado por un pensamiento marxista. Esta es la realidad, y el mito de la mayoría silenciosa es desmentido en cada nueva elección que ocurre en un país occidental. No existe tal cosa. Hay, en toda cuestión donde haya un pensamiento antagónico, donde haya dos grupos de personas con ideas enfrentadas, se va a encontrar un discurso simétrico. Se va a encontrar con un discurso que dice, no, ellos son malos, nosotros somos buenos. Ellos son tontos, nosotros somos inteligentes. Esta formación de dos tribus. Y, sin embargo, hay algo que siempre rompe con esa simetría. Hay un grupo que se considera superior y que es considerado superior por el otro grupo, por la otra tribu, y otro grupo que se considera a sí mismo inferior y es considerado inferior por la otra tribu. Independientemente de lo que digan, hay un grupo que se considera superior y un grupo que se considera inferior. En la religión, los creyentes, específicamente los cristianos, se consideran superiores. En el mundo occidental hablo, no conozco mucho otras partes. Y los ateos se consideran a sí mismos inferiores. En las políticas identitarias raciales, los blancos se consideran superiores y los negros se consideran inferiores. En las políticas identitarias de sexo, los hombres se consideran superiores y las mujeres se consideran inferiores. Y en la política occidental de hoy, la izquierda se considera superior y la derecha se considera inferior. Y esta creencia es compartida tanto por la derecha como por la izquierda.
La derecha se considera a sí mismo inferior y considera que la izquierda es superior. Y la izquierda piensa lo mismo. Se consideran a sí mismos superiores y consideran que la derecha es inferior. Y mientras esto no cambie, quien mande va a estar claro. No, porque esto es lo que rompe la simetría. Uno puede escuchar a dos adeptos a dos ideologías identitarias opuestas, digamos a una feminista y a una MGTOW, decirnos que vivimos en una sociedad patriarcal o vivimos en un matriarcado. Las dos cosas son igualmente falsas, pero hay una simetría, hay un discurso simétrico ahí. Sin embargo, hay algo que rompe la simetría en todo grupo antagónico, en todo tema donde haya dos tribus formadas, y esto se revela en el modo diferente y opuesto en que trata cada grupo a los mestizos y a los conversos. En el grupo que se considera superior, el mestizo es despreciado, en el caso de las ideologías identitarias raciales. El grupo que se considera superior desprecia a los mestizos, los considera contaminados, los considera sangre mezclada, los considera parcialmente, no tan inferiores como el inferior del todo, pero inferior. Y el converso es visto como bueno, este es un recién llegado. Nosotros estamos acá yo estoy acá desde que nací. El adepto vitalicio es considerado superior y el ver al converso lo ve desde arriba. En todas las religiones el converso hay términos peyorativos para referirse a los conversos. Y en el ateísmo no. El ateísmo está totalmente dominado por los marranos. En el ateísmo los marranos son dioses. Esto te demuestra que el ateísmo es el grupo que se considera inferior. En el grupo inferior, el mestizo es visto, el converso y el mestizo son vistos como la élite. Y ellos se ven así. El converso entra por la alfombra roja y dice: miren, esto es el reino de los ciegos y nosotros somos los tuertos. Así que vamos a mandarnos, nosotros vamos a ser reyes. Y el grupo que se considera inferior les dice: sí, tienen razón, esto han sido, hasta la semana pasada eran miembros del grupo superior. Desde luego que estos son seres superiores, son la élite y tienen que mandar. Bueno, en la política de hoy, esto lo vemos esta es la actitud de la derecha. La actitud de la derecha vive adulando, lamiendo las botas de los grupos privilegiados por la izquierda y vive babeándose ante cada nuevo converso. Cada converso automáticamente adopta un rol directivo, adopta un rol de autoridad. Mientras eso siga siendo así, el mundo va a estar dominado por un pensamiento marxista. Esta es la realidad. Me dicen: no me parece que sea apropiado hablar de esclavitud en esta época. Bueno, llámele a una persona que carece por completo de derechos y no tiene libertad para abandonar su lugar de trabajo. Llámela con el eufemismo que prefiera. Las palabras no son algo que me interese. Me interesa lo que significan las palabras. Ahora bien, use el eufemismo que prefiera. Eso no va a cambiar el hecho real, el hecho, no las palabras. Puede cambiar las palabras. No va a cambiar el hecho de que el paladín de la libertad de expresión, Elon Musk, le alquila esclavos al Partido Comunista Chino. El hecho va a seguir siendo igual. Llámelo como usted prefiera, me tiene sin cuidado. Me dicen: la existencia de un multiverso ¿no invalidaría que el universo no puede ser infinitamente antiguo? Para empezar, el multiverso es una hipótesis. No es algo que esté demostrado de ningún modo y no está muy claro si es demostrable siquiera, y por lo tanto si es realmente una hipótesis científica. Esto no está, ni siquiera está claro si hay algún modo de demostrar lo que el universo, el término multiverso, para empezar, en los escritos científicos se evita
porque no tiene sentido. El universo es todo lo que es, incluso si lo que llamábamos el universo resulta ser una pequeña burbuja dentro de algo más grande, esa otra cosa más grande sería el universo. Estaría mal dicho multiverso. Pero incluso si ese fuera el caso, en esa otra cosa más grande de la que formaría parte nuestro universo, el tiempo funcionaría de otro modo y o no funcionaría en absoluto, sería otra cuestión. El tiempo es una propiedad del universo en el que vivimos. Así que hablar de un antes y un después no tendría mucho sentido. Hablar de Cuando se habla de la hipótesis de que el universo sea eterno, se refiere a que el universo como lo conocemos, el mundo donde vivimos y el espacio, las estrellas, etcétera, eso es infinitamente antiguo. Eso es lo que dice la hipótesis. Yo creo que hay, yo y cualquier persona bien informada hoy, yo creo que hay razones empíricas de mucho peso para creer que no es el caso, que el universo de hecho tiene un origen en el tiempo hace algo menos de 14.000 millones de años. Pero independientemente de que haya existido, de que exista otra cosa fuera del universo que conocemos, pero no creo que esto sea una necesidad lógica. No creo que la idea de un pasado infinito implique un absurdo lógico, por lo tanto no sea posible. Yo creo que un pasado infinito es posible, no implica ninguna contradicción lógica, simplemente creo que ese no es el caso. Simplemente creo que no es el caso. Esta es la cuestión. Me dicen, si sé que me enteré de las filtraciones que hubo de que la vacuna Pfizer no fue, creo que se dice así el nombre de esta empresa, no fue probada antes de aplicarse. ¿Qué opino de esto? Opino que es totalmente irrelevante. El tema de la pseudo vacuna contra el COVID fue una cuestión que estuvo totalmente al margen del pensamiento científico y por lo tanto no tiene sentido hablar de no tiene ningún sentido hablar de pruebas. Es como preguntarle al curandero al hechicero que dice que la lluvia es causada por los malos espíritus. ¿Tiene algún paper científico que respalde esa hipótesis? Ni siquiera va a entender qué le estás preguntando. El tema de la pseudo vacunación, por mucho que se hable de retóricamente de seguir la ciencia, escuchar a la ciencia, no tuvo nada que ver con el pensamiento científico. Simplemente curanderismo, pseudomedicina basada en pensamiento mágico. Es así. Me preguntan qué pienso del libro del regreso de los brujos. Lo leí, es un libro espantosamente mal escrito. Ahora, la idea central de ese libro, que se puede expresar en un aforismo, me parece que tenía razón. Es que en el futuro, que es nuestro presente, la sociedad secreta, la secta, iba a ser la forma de gobierno. Yo creo que esa predicción fue tremendamente acertada. Los autores estuvieron en la Alemania de la posguerra y tomaron un dato. Habían hecho una investigación, la inteligencia militar americana había hecho una investigación de cuántos grupos sectarios había, de cuánta gente era adepta a grupos sectarios en Alemania, interpretando por grupos sectarios grupos que tuvieran un discurso profundamente antisocial, rechazaran el sistema democrático que estaban tratando de imponer y tuvieran una organización dogmática en torno a un líder. Y se encontraron con que había 9.000 grupos de ese tipo en la Alemania de 1947. O sea, 9.000 mini partidos nacionalsocialistas, cada uno con su Führer, con sus cuadros, con sus delirios místicos de superioridad
en algún caso basado en la astrología, en otro en las razas, en otro en lo que en las historietas del Pato Donald, cada uno con su propio delirio, cada uno con su líder, cada uno con sus cuadros, cada uno con su discurso cerrado de nosotros somos una víctima de la nosotros somos unas víctimas del mundo y tenemos que mantener nuestra pureza, tenemos que mantenernos aislados. O sea, 9000, donde desapareció un solo partido nacional socialista, había 9000 micropartidos nacionalsocialistas. Y si lo sumabas, tenían más o menos la misma cantidad de adeptos. Y lo que decían los autores del Regreso de los Brujos, de bueno, esta es la forma de gobierno, esta es la forma de gobierno del futuro, esto es lo que va a venir. Van a venir grupos totalitarios, pero muy, muy pequeños, muy reducidos, cada uno con una doctrina, cada uno con un líder mesiánico, con una doctrina interna secreta y con una doctrina de propaganda para el público. Y estos grupos van a integrar alguna clase de consejo, de asamblea general que los coordine. Me parece que no le erraron demasiado. Me parece que no le erraron por mucho. Pero repito, es un libro espantosamente mal escrito, más allá de que la tesis central resultó ser bastante acertada. Es un libro espantosamente mal escrito, se me volvió... lo leí en tiempos donde tenía más paciencia, hoy no lo podría soportar ese libro. ¿Cómo saber si uno es un fracasado? Yo no usaría esta palabra. Yo no usaría esta palabra, eso lo usé en un contexto, estaba tratando de ser intencionalmente ofensivo. Lo que sí creo es, yo no creo en la perseverancia, en la perseverancia de los videos motivacionales. Sí, tú puedes, tienes que esforzarte y perseguir tu sueño. No, a uno, llegado el caso, cuando le ha invertido cierta cantidad de horas hombres a un proyecto cualquiera y ve que sus logros han sido extremadamente modestos, tiene que plantearse o esto no es lo mío, o esto no es lo mío, o esto me gusta pero lo voy a dejar como un pasatiempo. No voy a poner demasiado empeño, demasiado peso emocional en algo para lo que me he dado cuenta que no soy particularmente talentoso. Por ejemplo, la cantidad de horas hombres que le he metido yo al ajedrez, mínimo tendría que ser maestro FIDE yo ahora. Y en algún punto me dije, ok, no soy un ajedrecista demasiado bueno, pero me gusta, así que lo conservé como un pasatiempo. Y me parece que eso es algo que uno tiene que hacer en algún momento, tiene que hacerlo con más, no en algún momento, lo tiene que hacer varias veces. Uno no puede pasarse la vida persiguiendo sueños que nunca va a alcanzar. Esa mentalidad es la que te lleva a America Got Talent. Fíjate quiénes son, dónde terminaron la gente que predica eso, y te vas a dar cuenta que no es una filosofía muy razonable. El perseguir tus sueños, el perseverar, el nunca rendirte. No. Cuando perdiste tenés que rendirte. Cuando estás derrotado tenés que rendirte. Eso es actuar. Esto no es ser pesimista, depresivo, es actuar racionalmente. Uno tiene una cantidad de horas hombres limitada en su vida, somos mortales. Y cuando te das cuenta que algo no está rindiendo frutos, bueno, hay que probar otra cosa.
Esto creo que tiene más sentido, ¿no? Preguntarse, soy un fracasado. Esto sí me parece que lleva al auto boicot, no es productivo hacerse esta pregunta. Pero decir, bueno, con la cantidad de horas hombres que le he dedicado a la música, a lo que sea, a aprender dibujo, a, a lo que sea, a jugar al ajedrez, ya tendría que ser ya tendría que ser Rembrandt. Ok, no tengo talento para la pintura. ¿Qué hago? ¿La dejo o, o pinto los fines de semana? Lo pinto los fines de semana para como una actividad, como un hobby. Esto creo que es lo que tiene sentido. Nietzsche es uno de los baches de la cultura occidental que creo que hay que superar, sí, sin dudas. Específicamente, creo que necesitamos un pensamiento ateo que vaya más allá de Nietzsche. Específicamente, Nietzsche tiene que dejar de ser el referente del ateísmo filosófico. Hay Hay una cierta ambigüedad en el término ateo, en esa A de que expresa una negación. Cuando yo digo que un café descafeinado no tiene cafeína, y cuando yo digo que una pera no tiene cafeína, estoy diciendo dos cosas distintas. En un caso, quiero decir, cuando decir que el café descafeinado no tiene cafeína, lo que estoy diciendo es que el café por naturaleza tiene cafeína, pero ha sido desnaturalizado, le ha sido quitada la cafeína. Cuando digo que la pera no tiene cafeína, lo que quiero decir es que la naturaleza de la pera es así. La pera naturalmente no tiene cafeína. Bueno, yo creo que autores como Nietzsche y otros, pero sobre todo Nietzsche, han establecido un pensamiento desdiosado. O sea, un pensamiento que es como el café descafeinado. Un ateísmo que es análogo al café descafeinado. Es un pensamiento construido sobre la idea, sobre una visión de la realidad teísta, de la cual se extrajo a Dios. De la cual se extrajo a Dios y se negó todo aquello que en el teísmo tiene una explicación religiosa, por ejemplo la moral, especialmente la moral, se negó como una ilusión, como un fantasma de Dios, usando la terminología de Nietzsche. Y esta es la mentalidad hegemónica en el ateísmo de hoy. Incluso en gente que por ahí no ha leído ni sospecha a Nietzsche, pero son nietzscheanos en eso. Cuando escuchan las palabras bien y mal, automáticamente te acusan de ser un cristiano haciéndose pasar por ateo, o te dicen que sos un cristiano de closet, porque el ateísmo consideran que la moral es un invento religioso y que ser ateo por lo tanto implica ser total y absolutamente amoral. Ese pensamiento tiene que ser superado. Ese pensamiento tiene que ser superado y para tener un ateísmo que sea viable, que sea aceptable socialmente. El ateísmo nietzscheano, que fue izquierdizado en el posmodernismo por autores como Foucault, Derrida, Baudrillard, y básicamente son Nietzsche de izquierda. Ese pensamiento ya captó a las personas que puede captar un pensamiento que niega la moral. Captó a todas las escorias de la sociedad, captó a los degenerados, a las mantenidas, a los estudiantes crónicos, a los criminales, toda la basura humana de una sociedad. Ya está. Esa gente ya es atea. Ya, o sea, en publicidad hablaríamos del target al que le apuntaba el Nietzsche. El target nietzscheano
en versión original o en versión de izquierda, ya captó a todas las personas que podía captar. Su target es totalmente ateo hoy. El problema es que a cualquier persona decente a la que le vayas con que la moral es un invento religioso, vos tenés que drogarte, abusar sexualmente de niños, matar a tus hijos. Ok, el ateísmo es eso, gracias, sigo yendo a la iglesia todos los domingos, gracias. O sea, a esa gente no la vas a captar nunca con un discurso nietzscheano o nietzscheano izquierdizado. Necesitamos un ateísmo que vaya más allá de Nietzsche. Valga la expresión irónica que me salió de casualidad. Necesitamos un ateísmo que esté más allá de Nietzsche. Eso es algo que necesita. Nietzsche es un bache que necesita superar nuestra cultura. La civilización occidental necesita superar a Nietzsche. Alguien me dice, yo no quiero ser woke, pero ¿cómo hago para no quedarme en el pasado? Lea Shakespeare. Lea Shakespeare. No se crea, usted se está creyendo el discurso del progreso. El discurso, bueno, el discurso woke es lo nuevo, lo que quieren las nuevas generaciones, el nuevo pensamiento, la nueva lengua que va a quedar, que va a reemplazar la sociedad occidental. Dentro de 50 años nadie va a recordar todas estas estupideces. Perdón. Nadie va a recordar la ideología del género y ninguna otra estupidez postmodernista. La interseccionalidad, todas esas estupideces van a quedar en el olvido. Toda la mala literatura, mal cine que haya producido esas ideologías va a ser objeto de estudio psicológico más que artístico. Y si usted representa Hamlet, va a haber gente, se hace una buena representación de Hamlet, va a haber gente que esté interesada. Así que si no se quiere quedar en el pasado, lea Shakespeare. ¿Vi la película argentina en 1985? No. ¿Qué opino? ¡Wow! Una película argentina sobre la dictadura de Videla. ¡Qué original! Era hora que hicieran algo así. Nada de aquí me interesa. Hace 40 años que el cine argentino está estancado diciendo lo mala que fue una dictadura militar, irónicamente porque no hay libertad para filmar ninguna otra cosa. Es lo que tenés que decir si querés que te den el subsidio del Inca A. Tenés que decir, seguir filmando ad infinitum películas sobre qué mala que fue la dictadura de Videla. Me dicen, ¿la falacia ad numerum y la falacia ad populum son lo mismo? Técnicamente no. Hay una diferencia técnica. El número se refiere a lo cree la mayor cantidad de personas, por lo tanto es verdad. Ad populum quiere decir que una idea es popular, por lo tanto es verdad. Y una idea puede ser popular sin necesariamente ser creída por el mayor número. Por ejemplo, una teoría geológica puede ser popular y puede ser creída por 4 de cada 5 geólogos y sin que la población general tenga ninguna opinión al respecto. O sea, puede ser popular sin ser sostenida por el mayor número. ¿Qué fantasía medieval sí me gusta? Robin Hood, la de 1938, creo que cada versión que le siguió fue peor que las anteriores. ¿Y qué tiene que tener una fantasía medieval para que sí me guste? Le voy a decir que no tiene que tener, que tiene que no tener, valga la paradoja. Lo hizo un mago. La Robin Hood con Errol Flynn es claramente un mundo de fantasía. No busca ser una representación realista, históricamente adecuada de la Edad Media, y sin embargo no hay magos, no hay magia. Detesto los magos. He escuchado gente que dice, no, la magia bien hecha tiene que tener regla, lo malo es
que la magia, cuando la magia no tiene reglas. Es mejor que la magia tenga reglas. Sí, en el sentido en que es mejor agarrarte una gonorrea y no cáncer, estoy de acuerdo. Ahora no quiero ninguna de las dos. No quiero ni la magia con reglas, ni la magia sin reglas. La magia es una cosa que detesto, la magia en una ficción. ¿Qué pienso de Kierkegaard y el existencialismo? Yo separaría esta pregunta, porque creo que Kierkegaard fue claramente una influencia de los existencialistas, una influencia fuerte, pero el existencialismo es una cosa del siglo XX. Y yo creo que el existencialismo es un relativismo no asumido. Al poner el sujeto en el centro de la filosofía, necesariamente la verdad como categoría absoluta se diluye y queda un para mí. Por eso la mayoría de los existencialistas, más tarde o más temprano, abandonó el ensayo, donde lo blanco es blanco, lo negro es negro, y se usa una terminología rigurosa y una lógica matemática, y se pasó a la novela, donde lo blanco puede ser negro y podés tener ideas contradictorias siempre y cuando las defiendan distintos personajes. O incluso un mismo personaje puede tener ideas contradictorias. O sea, el existencialismo terminó siendo un género literario. No, que me parece que es donde pertenece. No lo veo como filosofía, creo que deja mucho que desear. ¿Qué aprendí de relaciones amorosas que haya tenido en mi vida? Si no es algo demasiado personal esta pregunta. Lo principal que aprendí es que no era para mí la vida de pareja. Eso creo que fue lo más importante que he aprendido. Nada, la verdad que el amor ha tenido tan poca importancia en mi vida que no tengo mucho que decir sobre esto. No tuve relaciones nefastas, tengo un recuerdo agradable de todas las mujeres que tuvieron la extraña idea de andar con un tipo como yo, pero realmente no fue algo que tuvo mucha importancia en mi vida. Em, ¿Creo que la inteligencia artificial va a reemplazar a los artistas? No. Lo que sí creo es que va a provocar un cambio radical en el arte, en lo que es el trabajo de un artista, análogo al que representó la introducción de la perspectiva en, en la Italia del siglo XV, si no me falla la memoria. La memoria la tengo bien, si no me fallan mis conocimientos, quiero decir. Yo creo que va a ser un cambio análogo al que representó la introducción de la perspectiva. Va a ser un cambio. El artista va a tener un trabajo mucho más limitado, pero se va a poder especializar en eso. Cuando uno lee los apuntes de Da Vinci, se encuentra con que Da Vinci era un pintor, era lo que nosotros conocemos como un pintor, pero el 50% de su oficio era un ingeniero químico. Escribe sobre cómo crear tal color, sobre cómo preparar un lienzo, cómo preparar una pared para que reciba la pintura sin cambiar el color, cómo crear un barniz. O sea, parece que uno que está leyendo un ingeniero químico, no un artista. El artista de hoy va a la casa del dibujante y compra, me llevo estos 3 pomos de pintura, me llevo este lienzo y me llevo este pincel. Ese trabajo ha sido delegado en otros y se puede enfocar en lo propio de su arte. Esto ocurre también con la primera máquina importante de inteligencia artificial, que fue la calculadora de Leibniz. Es interesante la carta con la que la presenta la Royal Society, la calculadora. Dice que es un instrumento o sea, no es que para reemplazar al matemático, es un instrumento para delegar los trabajos más brutos, más mecánicos de la matemática en una máquina y que el matemático se pueda dedicar a lo que realmente importa, a tareas más importantes, más nobles.
Y yo creo que esto es lo que va a hacer la inteligencia artificial con la pintura. El trabajo del pintor ya no va a ser dibujar líneas de perspectiva para que, para que la persona que está detrás que está a distancia no parezca un gigante al lado de un enano. Eso creo que ese trabajo mecánico va a ser delegado en una máquina. Y el artista se va a tener que enfocar en otras cuestiones. Por ejemplo, va a tomar dos imágenes generadas por IA. Por ejemplo, en una dijo que era un castillo medieval en medio de junto a un barranco en una pradera cubierta de flores, digamos. Y le gustó el barranco, le gustó la pradera cubierta de flores, pero el castillo medieval le pareció una mierda. Y genera otra imagen donde dice que era una guerrera de fantasía con una armadura de caballero templario. Y dibuja, le gusta la guerrera con la guerrera de fantasía, pero no le gusta el fondo. Entonces el artista agarra, corta la guerrera y la pone, le corta la guerrera de una imagen y la pone tapando el castillo cutre de la otra, pero con el fondo que sí le había gustado. Yo creo que ese va a ser, obviamente esto es un ejemplo muy rudimentario, muy simple de la idea, pero quiero que se entienda la idea. Yo creo que ese va a empezar a ser el trabajo del artista. El artista ya no va a dibujar puntos de vista, puntos de fuga, líneas de perspectiva. Ya no va a hacer eso. Va a cambiar radicalmente el trabajo del artista. Venga, es una herramienta más. Cuanto más herramientas cuanto más herramientas tengan los artistas para trabajar con ellas, mejor. Había una entrevista muy interesante donde le preguntaban a Charles Chaplin por qué en tiempos modernos el vagabundo no habla. Y Chaplin decía que él no tenía nada en contra del sonido. El sonido sincronizado era una herramienta más. Ahora, como cualquier otra herramienta, es decisión del cineasta usarla o no. Y la idea de que el vagabundo hablara le pareció ridícula. Le pareció que destruía por completo ese personaje. Eso creo que es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Es una herramienta más. Toda herramienta que se añada a la valijita del artista es bienvenida. Pero ninguna herramienta va a reemplazar al artista. Me dicen, noté que hay una semejanza entre las ideas que expresé yo en reflexiones acerca de la guerra y las armas que nos dieron los dioses y las que expresa Kant en La Paz Perpetua. ¿Esto es casual o es una influencia? No, sin dudas hay una influencia. Lo que pasa es que es una influencia en el espíritu y no en las ideas concretas. Ortega decía que el único modo de ser cartesiano hoy es serlo en contra de Descartes. Y, a ver, yo sigo... esa obra de Kant sin duda me ha influenciado muchísimo. La Paz Perpetua es la gran obra del pacifismo racional, no del pacifismo romántico, de estaría bueno que vivamos todos en paz, en armonía, que no hubiera más violencia, más guerra, las espadas se fundieran para ser arados. Eso existió desde siempre. Kant escribe en La Paz Perpetua, bueno, tenemos un problema que se llama guerra. ¿Cómo solucionamos este problema? Y yo creo que en ese mismo es el espíritu de esos dos ensayos que he escrito yo. Lo que pasa es que las ideas, las recomendaciones concretas de Kant ya se llevaron a la práctica y ya vimos cómo terminó eso.